Pero me alegro. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a analizar un detalle que es recurrente en algunas historias de la Biblia. Y es el hecho de que Dios siempre establece un tiempo antes de derramar sus juicios. ¿Cuál es el punto que vamos a desarrollar hoy? Que Dios establece un ¿qué? Un tiempo antes de derramar sus juicios. Por ejemplo, Dios decidió destruir la tierra por medio del diluvio en Génesis 6. Como le dijo a Noé, he decidido raer de la tierra todo ser viviente. Pero en Génesis 6:3 Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por cuanto él es carne, mas serán sus días 120 años. Note que Dios no solo decidió destruir la tierra, sino que decidió un tiempo cuándo esa destrucción iba a ocurrir. ¿Serán sus días cuánto? O sea, Dios determinó que la tierra sería destruida en 120 años. Cuando la gracia termina para un pueblo, no es algo arbitrario de Dios. Dios establece un tiempo. En Daniel 9:24, Dios le dijo a Daniel acerca del pueblo judío, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, para cumplir la profecía, para sellar la visión y ungir al santo de los santos. Note, 70 ¿qué? Semanas. Dios siempre establece un tiempo. En Jonás 1, ustedes conocen la historia, Dios dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. Y dice que en el capítulo 2 fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque su pecado ha llegado hasta mí. Y Jonás se levantó y fue a Nínive y comenzó a pregonar por 3 días y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Note que cuando Dios va a destruir una ciudad o el tiempo de gracia se acaba para una nación o para un individuo, Dios siempre tiene un tiempo. Y eso es algo interesante. Cuando la gracia se acaba para alguien o para una nación, Dios siempre tiene un tiempo. Esa es la razón por la que en Juan 13:26 dice que con el pan que Jesús le dio a Judas, entró también ¿quién? Satanás. Y había un tiempo específico porque Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ¿cómo? Pronto. O sea, Jesús está preocupado por el tiempo. ¿Por qué esa relación entre el fin de la gracia y el tiempo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, donde Dios le hace algunas interesantes promesas a Abraham. Dios hace algunas promesas a Abraham. Génesis capítulo 15, ¿lo tienen? Pues vamos al paso, ¿verdad? Usted siempre rápido. Dios le promete a Abraham que toda la tierra que ve es de él. Que toda la tierra que ve, todo, mira, levanta la vista y todo lo que ve es tuyo. Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor, cuando yo era niño, vendía peces. Tenía peceras y de esos pececitos de colores. Y todos mis amiguitos compraban pececitos de mi hermano. Y todos andaban con su frasquito, con un pececito adentro, excepto yo. El hermano del dueño de la pecera. Y yo un día le digo a mi hermano, yo quiero un pececito. Porque todos mis amiguitos tienen pececitos. Y mi hermano me dijo, ven acá. Me enseñó la pecera. Dice, ¿todo está viendo todos esos peces? Sí, todos son tuyos. Pero déjalos ahí.
Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra es tuya. Pues si es mía, ¿por qué no puedo habitar en ella? Dice el libro de Hebreos que Abraham vivió como peregrino y extranjero en la tierra que Dios le había dado. Había una razón. Faltaba un tiempo. Es tuya, pero no ahora. Versículo 13. Versículo 13. Dios le dice a Abraham en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia será extranjera y cautiva en esta tierra. ¿Por cuántos años? Por 4. ¿Notan que hay un tiempo? O sea, Dios le dijo a Abraham, esta tierra es tuya, pero tú podrás tener posesión de ella en 400 años. Tu pueblo, tu descendencia la tendrá en 400 años. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no le dio la tierra a Abraham en ese mismo momento, sino que le dijo, será en 400 años? Faltaba el tiempo, había algo que faltaba. La tierra estaba ocupada. ¿Quién vivía en la tierra? Los cananeos, los amorreos, los heteos, los heveos, los jebuseos. Vivían todos. El nombre general es cananeo y el nombre que se le da en amorreo, el registro histórico de los amorreos es urrita. No aparece en la historia, los amorreos aparecen como urritas, un nombre genérico para todos los habitantes de Ciro-Palestina, con excepción de los filisteos, desde la franja, desde la península del Sinaí hasta lo que es el Golán hoy en el norte de Israel, en el asunto de Siria. Se le llamaba, toda esa región se le llamaba los urritas, en la Biblia se le llama los amorreos. Versículo 16. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverás acá, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad ¿de qué? Del amorreo. Ahora entienden por qué Dios no le dio la tierra a Abraham. Dios le dijo, gracias Walter, en la cuarta generación la tendrás. Y la razón por qué no te la doy ahora es porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, para que tú vivas en esta tierra, yo tengo que sacar a los que viven en ella. Pero Dios pudo haber dicho, lo saco ahora y lo destruyo a todos. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios amaba a los amorreos también. Dios no puede destruir a alguien si no ha llegado al colmo de su maldad. ¿Me doy a entender? No es que Dios dice, Dios espera hasta el último. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De modo que usted se pregunta, ¿por qué Abraham? No. Abraham, yo te amo a ti, pero también yo amo a los amorreos y ellos todavía tienen oportunidad de salvación. Y yo voy a durar 400 años tratando de salvarlo. Y solo lo voy a destruir cuando ellos cumplan su gracia, cuando ellos cumplan su oportunidad. Y cuando cuando se cumpla la maldad del amorreo, entonces, ¿captan el punto? O sea, Dios tiene un tiempo para hacer sus juicios. Eso es lo primero que hemos visto hoy. Lo primero es que Dios tiene un tiempo. 120 años el diluvio. 70 semanas la gracia para los judíos. 40 días Nínive será destruida. Dios tiene un tiempo. Lo segundo que hemos visto es que ese tiempo es determinado por la maldad y el pecado del hombre. Hay un límite a la gracia divina. Los hombres van avanzando en santidad o en pecado, en degradación o en pecado. Hay un límite donde los hombres, si pasan, perdieron la gracia divina. ¿Captamos el punto? Y solo en ese momento es que Dios destruye. Porque Dios no destruye a nadie que todavía tiene oportunidad de salvación. ¿Captamos? El que destruye así es Satanás. El enemigo no viene, dice Juan 10:10, el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Satanás trata, si tú estás en las manos de Satanás,
y tú no te entregas a Cristo, Satanás puede hacer contigo lo que quiera, cuando él quiera. ¿Captamos el punto? Pero Dios está, cuando ejecuta juicio sobre una persona, sobre una nación, sobre un individuo, es cuando él sabe que ya no hay más oportunidad de salvación, que agotó todos los recursos. Entonces Dios le dice a Abraham, cuando se cumpla la maldad del amorreo. De modo que los israelitas duraron en Egipto una cantidad de años y de repente Dios dice, se le aparece a Moisés. Moisés, he oído el clamor, yo me imagino a Moisés diciendo, pero ahora, después de tantos años, es que se te antoja aparecer. Nosotros somos cautivos por tantos años, pero recuerden, Dios actúa de acuerdo al tiempo. Había llegado el tiempo de Dios liberar a su pueblo, porque mientras los cananeos estaban llegando al colmo de su maldad, Dios ahora tenía que sacar a su pueblo de Egipto para ocupar el lugar de los cananeos. De modo que la destrucción de los impíos, cananeos o amorreos, era la salvación del pueblo de Israel. Y eso fue, Dios manejó exacto todo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí va a hablar de 430 y es que los 400 años de Abraham comenzaron a contarse 30 años después cuando a Isaac nació, porque Dios le dijo, tu descendencia será cautiva, no él. Por lo tanto, se debían contarse 30 años después cuando Isaac nació. Pero vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 40. Éxodo, capítulo 12, versículo 40. ¿Lo tienen? El tiempo que los hijos de Israel, vamos a buscarlo, Éxodo capítulo 12, ¿lo tienen ya? Versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue ¿cuánto? Los 400 que Dios le dijo, más los 30 que eran cuando comenzaba a contarse de la descendencia de Abraham, o sea, el nacimiento de Isaac, porque Dios le dijo a Abraham, tu descendencia, y Abraham no tenía hijos cuando Dios le dijo eso, de modo que debía comenzar a contarse cuando naciera Isaac. Por eso son 430. El tiempo que los hijos de Israel duraron en Egipto fue 430 años. Y el verso 41 dice algo interesante. Y cumplidos los 430 años, dice algo más. El mismo día, para los israelitas, a mí eso me emociona. Porque Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no. Él no sabe que ya Dios tiene un día para él decir sí. No sé si usted me capta. Faraón dice, no. Pues Moisés, ven mañana. Y ahora, no. Después dice sí, después dice no, y sí, y no, y sí, y no. Y Faraón cree que él tiene el control y no sabe que el día está señalado en la mano de Dios. Y cuando Faraón, él creyó que porque yo quise dejar ir a mi pueblo, no dice el texto, el mismo día, había una profecía que debía cumplirse, el mismo día, nadie sabe qué día fue, pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham no estaba, pero Dios cumplió su promesa el mismo día. No fue un año, 400 años y un día, ni 400 años y 2 días, el mismo día salieron los hijos de Israel de Egipto. Dios tiene un tiempo determinado para todo. Y estoy hablando de eso porque nosotros nos preocupamos y decimos, ¿cuándo vendrá Jesús? Le digo, ¿qué determina cuándo vendrá Jesús? La maldad, recuerden. La maldad, recuerden que Dios le dijo, la maldad del amorreo no se ha cumplido, de modo que Dios va a destruir al mundo cuando la maldad llegue a ¿qué? A su colmo. De modo que mientras más malo vemos el mundo, es una señal de que Cristo viene pronto porque Dios va a liberar a su pueblo. Porque cuando el mundo pase el colmo, el límite de la misericordia divina, entonces es el tiempo de la destrucción. Está en eso, porque no he sido destruido. Pero estamos viviendo como en los días de Noé. Todo designio del pensamiento de ellos es de continuo solamente al mal. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Noten que Mateo dice, como en los días de ¿qué? Eso significa que va a pasar lo mismo. Cuando los hombres hayan agotado todos los artificios del mal y que hayan rechazado totalmente a Dios, llegará el momento para Dios liberar a su pueblo. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4, verso 4. Hoy se habla de Navidad.
Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Hermanos, sí debo irme ya. Gálatas capítulo 4, verso 4. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible porque... Gálatas capítulo 4, verso 4. Es que cumplir con dos santos al mismo tiempo. Gálatas capítulo 4, verso 4. ¿Lo tienen? Jesús no nació. Yo me imagino a María. Miren cómo es la cosa de la vida. Yo me imagino a María. Ay, quiero dar a luz. Vámonos. No sabían que el día de nacimiento de Jesús era ese día, o ese día sale, o versículo 4, ¿cómo dice? Pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban de la ley, a fin de que todos recibamos la adopción de hijos. Creo que dije el 5, ¿verdad o no? Venido el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo. O sea que Cristo vino cuando se cumplió el tiempo. Y el deseado de toda la gente dice, oiga eso, cuando habla en el capítulo que se llama el cumplimiento del tiempo, dice en la primera página de ese capítulo, dice, el deseado de toda la gente dice, como las estrellas en su derrotero por el espacio señalado, los propósitos de Dios no tienen ni premura ni demora. Ni se atrasan ni se adelantan. Usted puede pensar que está pasando mucho tiempo, Dios tiene su tiempo. Usted cree que va muy rápido, Dios tiene su tiempo. Cree que va muy al paso, Dios tiene su tiempo. Los propósitos de Dios es como el sol. Usted dice, ay Dios mío, este solazo que se vaya. No, usted puede quejarse del sol, todo lo que usted quiera. Ay, este sol el sol toma su tiempo, nadie lo empuja. Y usted puede decir, este sol ahora a las 4 de la tarde ya está oscuro, ¿por qué no dura un ratito más? El sol, no se preocupe, el sol a la hora que le toque se va. Usted puede llorar, saltar, tirar, hacer... Pero el sol, ¿cómo? Berrinches, pero el sol se va a la hora que tiene que irse. Dios tiene un tiempo. Y usted puede decir, tornar, virar, quejarse, sufrir, hacer lo que sea. El propósito de Dios ni se atrasa, ni se adelanta. A veces nosotros quisiéramos que el mundo se acabe hoy, o a veces quisiéramos que durara un poquito más. Piense lo que usted quiera. Dios tiene su tiempo. Cuando Cristo nació, era porque se había cumplido ¿qué? El tiempo. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que el tiempo siempre se determina para el fin de la gracia. Pero el nacimiento de Cristo no era el fin de la gracia. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Cuando Cristo vino a la tierra, como dice el deseado de toda la gente, creo que página 26, cuando Él vino a la tierra, el engaño del pecado se encontraba casi en su culminación. O sea, el mundo estaba listo para ser destruido. Jesús, ese día en la tarde murió. No fue porque le cogió a ellos con morir, a Jesús con morir. Era que ese día el mundo llegaba al colmo de su maldad. No sé si me doy a entender. ¿El mundo llegaba a qué? Al colmo. Ese día Dios iba a derramar su ira para destruir al mundo. Porque Dios no destruye al mundo sin que haya un tiempo de gracia. Y cuando ese viernes en la noche se estaba colmando el tiempo del mundo y Dios iba a destruir al mundo, el deseado de todas las gentes dice, con atención los habitantes de los demás mundos y Satanás, oiga, habían esperado que Dios se levantara y barriera a los habitantes del mundo, pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo.
En vez de destruir al mundo, Dios envió ¿qué? A su Hijo. Es decir, un día en el año 31, un viernes, Jesús, el mundo iba a llegar al colmo de su maldad y Dios lo sabía. Y 33 años antes mandó a Jesús. ¿Mandó a quién? Mandó a Jesús para que preparara al mundo y para que en el momento de la cruz Él haya cumplido su obra. Y dijo, el tiempo se ha cumplido. Y luego note cómo dijo, consumado, se acabó el tiempo. Pero en el momento de la ira divina, en vez de morir al mundo, murió Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Jesús recibió la ira que iba a acabar al mundo. Nosotros decimos, Cristo murió por mí, y la gente no entiende eso. Era que si Cristo no moría ese día, la humanidad iba a ser barrida. ¿Me doy a entender? La humanidad iba a ser barrida porque ese día se cumplía el colmo del mundo. De modo que Cristo en el tiempo exacto, estuvo ahí para salvar al mundo. Dios es un Dios de tiempo y Dios está cumpliendo un propósito contigo. Dios está cumpliendo un propósito contigo. Mientras el mundo se prepara para la condenación, ya Dios está liberando un pueblo para sacarlo de Egipto, para que destruyendo el mundo, el pueblo de Dios tenga la redención. De modo que cuando vemos la maldad en el mundo, por un lado recordemos que Dios está siendo paciente y por otro lado recordemos que Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir contigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora estamos viviendo en tiempos difíciles, nos desesperamos, pero hoy hemos aprendido que tú tienes un tiempo. El mundo, oh Padre, se aleja más de ti, vive en rebelión contra ti, todo designio del pensamiento de ellos es de continuo solamente al mal. Eso nos indica, oh Padre, que la ira de Dios pronto será derramada sobre este mundo, pero también que Dios va a liberar a su pueblo muy pronto. Ni un día más, ni un día menos. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesús volverá por segunda vez. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Que Dios me les guarde grandemente.